Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Les saluda Guillermo desde aquí, desde mi habitación, para entrar en este momento al servicio virtual de enseñanza. Es un gran honor, privilegio, placer. Me conmuevo cada vez que yo me reúno con ustedes. Ya que no me puedo reunir con ustedes de manera en persona, porque yo no vivo en Los Ángeles, desafortunadamente, no vivo en California, pero yo estoy al tanto y los sintonizo cuando están los servicios transmitiéndose. Estoy en contacto ahí, hermanos, en nuestro grupo de Facebook que tenemos ahí para nuestros miembros, y también, hermanos, estoy conectado en estos servicios virtuales que tenemos semanalmente. Amén. Y estamos teniendo estos servicios de manera virtual, ¿verdad? De una manera exclusiva e inclusiva, como siempre lo digo, de una manera exclusiva en términos de que este servicio que tenemos los martes a las 7 de la noche es un servicio diseñado específicamente para nuestros hermanos que nos están, para todos, es para todos, pero específicamente no es un servicio en persona, sino que es un servicio virtual, es un servicio por las redes sociales, por nuestras ondas digitales, para que no solamente los hermanos miembros y que nos visitan nos puedan ver por estas redes, pero también para los hermanos como mi persona, que no podemos nosotros reunirnos y vivimos en otros lados, ¿verdad? Hay muchos hermanos que nos ven en otras partes del mundo, amén, y nos quedamos atónitos, nos quedamos sorprendidos de dónde está la respuesta. Hemos visto República Dominicana, hemos visto en Nicaragua, claro que en El Salvador, en Honduras, en México, hemos visto en Guatemala, hemos visto en Wisconsin, en Virginia, en Nueva York, hemos visto aquí en Washington, también hemos nosotros visto en Texas. Hemos visto en muchas partes el Señor nos permite, ¿verdad? Tener estas transmisiones y la gente nos puede ver, ¿verdad? Y es un placer llegar a sus casas, amén. Y aún hay personas que quizás no nos ven en vivo, ¿verdad? No nos ven en vivo, pero nos ven después. Ven este material después, quizás un mes después, una semana después, o quizás más tarde, o quizás un año después. Y esto, hermanos, es algo impresionante, porque estamos ahora nosotros haciendo contenido, estamos nosotros predicando de una manera, como se dice en inglés, evergreen, a donde ya no hay fecha para esos servicios, sino de que a toda hora, 24 horas, 7 días a la semana, y mucho mejor que la televisión, y mucho mejor que la radio, porque no solamente lo hacemos en vivo, ¿verdad? En real time, sino que también esto se almacena en nuestra biblioteca de videos en nuestras redes sociales. No solamente está esta biblioteca de videos de nuestras predicaciones y de nuestros servicios en Facebook, sino que también están en YouTube. Y si no están en YouTube, están también allí en nuestro sitio web. Amén. Hay 3 distribuciones ahora. Ahora hay 3 distribuciones de este mensaje: por Facebook, por YouTube y también por nuestro sitio web. Usted va a tcnu.org/temas y ahí usted va a ver nuestra biblioteca de estos videos. Amén. Y usted puede regocijarse, hermano. Cuando yo estoy trabajando, yo estoy escuchando los mensajes. Cuando yo estoy cocinando, yo escucho los mensajes. Cuando yo estoy en el carro, escucho los mensajes. Amén. Y es de una gran bendición. Y aunque nosotros tenemos ese lema profético que tenemos cada año, todavía podemos acoplar, todavía podemos nosotros reestructurar ese tema profético a nuestras vidas, aun cuando fue el año 2019 o año 2018 o los años anteriores. Todavía podemos nosotros escuchar y ser edificados por esos mensajes que se dieron en aquella época. Amén. Y también vivir esa nostalgia de esos tiempos juntos. Amén. Bueno, gloria al Señor. Ahí a donde usted está, comente, reaccione,
y comparta este mensaje, este servicio virtual. Amén. Y que todos nosotros nos podamos reunir para escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Y bueno, como nosotros estamos, vuelvo a repetir, nosotros estamos en esta, en este lema profético, en esta palabra rema, que es el año de la confianza, 2021, año de la confianza. Hoy el título de este mensaje se llama Confiando en la profecía. Confiando en la profecía. Así se llama el mensaje de esta tarde, el estudio de esta tarde, porque los martes lo hacemos estudio, tipo estudio, ¿verdad? Tenemos el estudio, tenemos nosotros el servicio dominical de adoración, que es el servicio a donde se adora, que se adora al Señor, se alaba, y el pastor predica de una manera evangelística, de una manera expositiva, ¿verdad? Y se cantan himnos congregacionales, canciones congregacionales, contemporáneos. Pero los martes es un tiempo íntimo con Dios. El pastor la semana pasada estaba diciendo de que no se cantan las congregacionales, se cantan las especiales, las viejitas, los himnos, se cantan esas baladas, y también se canta se canta de todo en este momento tan íntimo, lo que el Espíritu desata y lo que el Espíritu habla, eso es lo que se hace. Amén. Eso es lo que se hace. Y los martes es uno de mis servicios favoritos. Los lunes es servicio de oración, a donde usted trae sus peticiones al Señor y usted ahí se ora, se intercede. Y los jueves es servicio de consejería bíblica. El pastor habla de una manera expositiva, pero también de una manera terapéutica, una manera diaria, de una manera de tal que la palabra se expone en una manera exhortante para edificar nuestras vidas, ¿verdad? Pero bueno, confiando en la profecía. Ahí a donde usted está, incline su rostro y voy a orar. Ahí extienda su mano, ahí como usted guste, ¿verdad? Ahí en su casa, sentado, viéndonos por su teléfono, nos está viendo por su pantalla, por su televisor, o nos está viendo por su computadora, como sea. Ahí, hermanos, extienda ese espíritu de intercesión para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este mensaje, por este estudio, por esta enseñanza que se va a dar en esta noche. Que no sea mi palabra, que no sea yo, que no sea ninguna filosofía, ninguna teoría humana, sino que sea tu palabra, que sea tu revelación, que sea tu unción, para nosotros digerirla, para nosotros ser alimentados y para nosotros ser saciados. En el nombre de Jesús te pido de que el Espíritu Santo tome control de este servicio, que los ángeles que siguen atrás del Espíritu Santo nos guarden, nos protejan, nos defiendan, y que se junten con nosotros como consiervos en adorar al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Amos capítulo 3, versículo 7. Vamos a ir a Amos capítulo 3, versículo 7, y aquí lo tengo. Amén. Y si lo puede ver, me dice. Ahí está, vamos a ver. Vamos a cambiar un poquito la luz para ver si lo pueden ver un poquito más, porque creo que el amarillo no se ve bien. Vamos a ver. Ahí está. Wow. Eso es lo mejor que puedo hacer. Discúlpenme, amados hermanos, que vamos a ver si le cambiamos el color la próxima vez. Amén. Estamos aquí intentando estas cosas. Ok. Amos capítulo 3, versículo 7. Dice así: porque no hará
nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiero yo hoy en este estudio, quiero yo establecer y quiero yo definir los diferentes aspectos de lo que es la profecía. Quiero yo también descartar de que hay una diferencia en lo que es la palabra profética, el don de la profecía, el espíritu de la profecía, quién es un profeta y también qué significa palabra de ciencia. También lo que significa, el orden en el cual, el orden de Dios hacia la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, la iglesia de los últimos tiempos. Y bueno, quiero yo desmentir algo. Cuando alguien en la iglesia se levanta en profecía, esa no es palabra profética. Quiero yo decirlo otra vez. Cuando alguien se levanta en profecía, cuando alguien se levanta y dice, así dice el Señor, quiero yo decir de que esa no es una palabra profética. La palabra profética es la palabra de Dios. La palabra profética es la palabra de Dios. Cuando alguien le dice a usted, quiero yo darte una palabra profética, esa no es palabra profética, esa es una profecía, ese es un mensaje del Señor. Existen profecías kairos, que es profecías de los tiempos, está la profecía del futuro y está la profecía personal. Antes de uno acudir a toda profecía personal, eclesiástica, profecía apostólica, profecía lo que sea, toda profecía tiene que tener un fundamento que es la palabra de Dios. Si una profecía no está en paralelo con la palabra profética, que es la palabra bíblica, que es la palabra de Dios, hay que uno descartarla, uno tiene que desmentirla y desecharla. Toda profecía tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de dar una profecía, tiene que un profeta acudir a lo que es la palabra de Dios. La palabra profética es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Si usted quiere una profecía, si usted quiere una palabra profética, vaya primero a la Biblia, vaya primero a las Escrituras, vaya primero a las enseñanzas del Señor, porque las promesas del Señor son la mejor palabra profética que todo profeta, mensajero, ángel del Señor te pueda dar. Por eso Dios estableció a humanos llenos del Espíritu Santo para la revelación de lo que es la palabra de Dios, que es el mensaje. Antes que te venga alguien que te diga, te daré carro, te daré casa, te daré propiedad, te daré joyas, te daré propiedad, te daré mujer, te daré hijos, te daré todo.
acude primero a las promesas del Señor, porque las promesas del Señor no son efímeras. Recuerdan que yo les dije eso, les digo yo eso varias veces. Las promesas y la prosperidad del Señor van más allá de lo efímero, de lo superficial. El mover de Dios y la palabra profética es un mover sobrenatural, dimensional. Antes de que se desate el ministerio profético, el don de la profecía en la iglesia, primero hay que llenarse del conocimiento, de la sabiduría y del don de ciencia, que vamos a leer más adelante. Y mire, tengo yo muchos versículos para usted. Recuerden, este es un mensaje del Señor. Todo profeta que no sabe la palabra, todo profeta que no sabe Biblia, todo profeta que no sabe teología, todo profeta que no tenga capacitación, no solamente espiritual, pero también bíblica, es falso. Todo profeta, todo llamado profeta que diga que es profeta, pero no acude a palabra bíblica, no tiene fundamentos ni defensa bíblica, es un adivino. Todo profeta que pronostica lo efímero y no se cumple, es un blasfema. Amos capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Acaso existen profetas en el siglo XXI? Claro que sí. ¿Existen profetas en la iglesia? Claro que sí. ¿Existe el don de profecía en estos tiempos? Claro que sí. ¿Existe el mover profético? Claro que sí. ¿Existe el Cronos y el Kairos? Claro que sí. ¿Existe la palabra rema del Señor? Claro que sí. Dios no hará nada. Dios no hace nada sin revelárselo a los profetas de estos tiempos. Pero hay que tener cuidado. Hay que uno tener un enriquecimiento, una edificación, una alimentación profunda de lo que es la palabra de Dios. Una iglesia, antes que se meta a lo profético, antes que se meta a todo movimiento carismático, tiene que centrarse en la palabra primero. La iglesia, antes de la gritería, antes de la brincadera, antes de todo eso, la iglesia tiene que ser fundada en los principios de la palabra del Señor. Si su iglesia se enfoca mucho en la oración, pero no en la palabra, ponga ojo. Si una iglesia se enfoca mucho en la danza y profecía y sanidad y todo eso, pero no en la palabra, ojo. Primero la palabra. Por eso la iglesia de nosotros se llama Nueva Unción. Templo Cristiano Nueva Unción. Porque la unción comienza con Cristo. Las enseñanzas del Señor. Y por eso tenemos nosotros la gota de sangre como símbolo y logo de la iglesia. Porque el Espíritu del Señor está sobre Jesús, que es la unción, es la definición de la unción de estos tiempos, por medio de la guianza del Señor, del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada. Bueno, Dios sí puede hacer, pero Dios no hará nada sin antes se lo revele a sus profetas. Según Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente y preparado para toda buena obra. 3 elementos. El ministerio profético, el don de la profecía, el espíritu de la profecía y lo que es la profecía en general, tiene tres cosas. Número 1 es, la profecía tiene la intención de edificar, de exhortar y de consolar por medio del Espíritu Santo. El ministerio profético tiene 3 elementos. El edifica la iglesia por medio del Espíritu. La profecía edifica a la iglesia. Exhorta, pero no avergüenza. Exhorta, pero no avergüenza. Y muchos dirán, bueno, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con tales cosas que pasaron en los hechos? Y otro día voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, bueno, Ananías y Zafira entraron sin vergüenza, mejor dicho, pero eso es otro tema. Pero el enfoque de la profecía es exhortar y consolar. Cuando la iglesia está atravesando por persecución, está pasando por división, está pasando por dolor, el Espíritu Santo por medio de la profecía trae consolación juntamente con los dones del Espíritu. Toda palabra, o sea, la palabra profética, que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra profética tiene el único enfoque de enseñar, redarguir, corregir y instruir para justicia, en justicia. El enfoque de la profecía no es prosperidad humana, sino que la profecía es edificar a la iglesia para obrar en justicia. Justicia del forastero, justicia del inmigrante, justicia para la mujer, justicia para el hijo, justicia para el vagabundo, justicia para el pobre, justicia para la viuda, justicia para la nación, justicia para todos. La profecía va más allá que te daré carro, que te daré todo eso, sino que la profecía tiene en conjunto, la palabra profética tiene el único propósito que es instruir, redarguir, enseñar para justicia. Justicia. Por eso las profecías de antes, las profecías del Antiguo Testamento y los profetas de antes tenían ellos le hablaban al pueblo, eran mensajeros, prácticamente eran mensajeros de la palabra y traían palabra, traían palabra y traían profecía y mensaje de Dios para el pueblo, para ejecutarlo en el gobierno, para ejecutarlo en el sistema del pueblo de Israel y para las comunidades y para las familias. Para eso servía la profecía en aquellos tiempos. Y bueno, vuelvo a repetir, la palabra profética es inspirada por el Espíritu Santo. Nada más. La palabra profética no es traída por el profeta de esos tiempos, sino que los profetas de aquellos tiempos, que está escrita en la palabra del Señor. La palabra profética es la palabra del Señor. ¿Ok? Esa es la definición de la palabra profética. Ahora, ¿qué es la profecía? La profecía es un don. La profecía es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Es un don que le había dado a los profetas. Pero ahora es un don que se le da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque sí hay profetas, existe el oficio profético. El oficio profético dentro del orden eclesiástico de la iglesia. Existen los profetas, que voy a hablar más adelante si me queda tiempo, porque tengo yo mucho para usted. Pero el don de profecía es el mensaje. Es el mensaje cuando Dios habla a su pueblo. Cuando después de que nosotros escuchamos y entendemos la palabra profética, viene la profecía. Y la profecía se mueve de diferentes maneras. A veces la profecía se mueve por alabanza. A veces la profecía se mueve por los profetas presentes en la iglesia. La profecía a veces se desata por medio del mensajero. La profecía se desata
por varias maneras, ¿verdad? A veces la profecía comienza al principio del servicio, a veces comienza en medio de la alabanza, a veces la profecía se desata en el medio de las peticiones. O sea, el Espíritu Santo es el que desata ese don espiritual que es la profecía. Pero el don de profecía es el don cuando Dios habla a su pueblo a través de un profeta o de una persona que se mueve en la sensibilidad profética. También Dios usa a los ángeles para dar ese mensaje de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo de 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Antes de la profecía está la sabiduría de la palabra. Y a otro palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Ok. Palabra de ciencia es un conjunto de conocimiento sistemático, teórico, mediante la observación y razonamiento. O sea, el discernimiento de los tiempos, el discernimiento de los kairos. Antes de que tú te levantes y que te digas que eres profeta, tienes que tú tener un conocimiento riguroso, tienes que tener un currículum teológico pero expresivo. Tienes que tener una palabra de sabiduría, palabra del conocimiento de los tiempos. Mire, lo primero que yo hago para desafiar a un profeta, me diga, ok, dígame los kairos, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué está pasando? No solamente en el mover de Dios, pero dígame lo que está pasando en el mundo. Y quiero que usted me diga cómo Dios se está manifestando en estos hechos. Por ejemplo, el asesinato del presidente de Haití. Lo que está pasando ¿qué es lo que Dios está hablando al respecto de esto? ¿Qué es lo que está pasando con la política de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando con la variante del Delta? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar está entendiendo, con la economía? Eso es un profeta de Dios. No solamente te trae la palabra profética, pero también te trae el kairos, los tiempos, y te puede dar una profecía, no solamente que Dios me dice que Dios estoy contigo, no, una profecía de Dios, pero bien elaborada. Por eso está el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad. Esos son los dones por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. O sea, aquí mire, la iglesia está lleno de dones espirituales tremendos, preciosos, que mire, la iglesia de hoy es una iglesia sobrenatural. Y la iglesia tiene que ejecutarlos y tiene que en cada servicio, en cada reunión, tiene que desarrollarse estos ministerios, ¿verdad? Bueno, está el don de la profecía, vuelvo a repetir, que es un don por el Espíritu Santo. Está la sabiduría, la ciencia, y está la fe, el don de la fe. Está el don de sanidad, muchos que tienen dones de sanidad, el otro de hacer milagros, otros, ¿verdad?, de profecía, pero también el de discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es prácticamente andar y caminar en dimensión. ¿Qué es caminar en dimensión? No caminar de una manera natural como se camina habitualmente en rutina, pero de una manera a donde tú te paras y tú dices, esto me conviene, esto no me conviene. Y se manifiesta por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de muchos le llaman intuición, pero es intuición, es el discernimiento, a donde Dios te da ese sentimiento, el pensar, todo para ejecutar conforme al espíritu de discernimiento. En 1 Corintios, ¿verdad? Versículo 9, de que es los dones de sanidad. Versículo 10, el don de profecía, ¿verdad? Que tiene que ser ejecutada en la iglesia. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
No puede la profecía irse fuera de la fe. No puede irse la profecía fuera de la doctrina. La profecía no puede irse fuera de la palabra profética y no puede irse fuera de la Biblia. La profecía tiene que estar sujeta. La profecía tiene que estar sujeta a lo que Dios ha dicho primero. Y la profecía actúa de una manera complementaria a los tiempos de hoy. La iglesia tiene que practicar el don de profecía. Hermanos, le voy a decir algo. Si la iglesia se canta, se ora, se intercede, se predica, se ministra y se va, se quedó sin un oficio importante, que es el don de la profecía. Tiene que haber profecía en la iglesia siempre. La iglesia tiene que tener profecía siempre. Quizás no es una profecía personal, quizás no es una profecía así dice el Señor, sino que una profecía mediante a la base fundamental que es la palabra. Pero tiene que haber ese don, tiene que ser ejecutado, porque Dios lo ha ordenado, según Joel capítulo 2, en Ageo capítulo 2 y en Hechos cuando se confirma. Ahora, ya hablamos de lo que es el espíritu, ya hablamos de lo que es la palabra profética, de lo que es el don de profecía. Ahora vamos a hablar del espíritu de la profecía. ¿Quién es el espíritu de la profecía? Cristo. El espíritu de la profecía da testimonio de Jesús. Cuando el apóstol Juan se postra y ve en visión Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Adorar a quién? Al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Por eso quiero que, y otro día voy a hablar acerca del ministerio angelical. Yo sé que lo he dicho varias veces, pero vamos a descifrar lo que es el ministerio angelical. Los ángeles son seres sobrenaturales hechos y diseñados por Dios. Sin embargo, los ángeles sirven para adorar a Dios, para enviar mensajes y para protegernos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestros ángeles, ¿verdad? Y bueno, aquí el apóstol Juan está hablando al ángel. Y usted sabe, cada iglesia tiene su ángel. Lo vemos en el principio del Apocalipsis. Cada iglesia tiene su ángel. Y bueno, dice, y el ángel le dice, no lo hagas, no me adores, no te postres delante de mí, porque yo no soy, quizás soy ser sobrenatural, pero yo no soy nada más, simplemente consiervo tuyo. Por eso cuando cuando se comienza una reunión, se le ora pidiendo que se haga la voluntad del Padre en los cielos, de que el Espíritu Santo tome control y que los ángeles estén protegiendo, limpiando y haciendo su labor. Pero dice el ángel, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando alguien se levante en la iglesia y diga, viene un espíritu, el espíritu profético o el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Cristo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesús. Si Jesús no está en la profecía, si Jesús no está en ese ministerio profético, no hay profecía, o sea, no es de Dios, ¿verdad? El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Ahora, ya hablamos ahorita acerca de esas tres definiciones. Ok. Existe también escuela de profetas. Muchos me dicen, ¿cómo que escuela de profetas? Eso es antibíblico. Bueno, aquí 1 Samuel capítulo 19 versículo 20. Vemos la primera reunión de profetas que se reunieron para recibir instrucción. La escuela de profetas era prácticamente una universidad, era un instituto bíblico, era un colegio, un lugar académico a donde se preparaban los jóvenes, se preparaban los levitas y se preparaban todas las personas consagradas al Señor, sacerdotes y todo,
Y era donde se consagraban los profetas. No solamente se consagraban, sino que también eran instruidos mediante a la palabra profética, a la palabra del Señor, a la palabra del Torah. Y también se capacitaban y vivían juntos. Recibían revelación, recibían el Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo y recibían la palabra y recibían el don, pero de una manera conjunta. Aquí nosotros vemos de que entonces Saúl envió a mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron que una compañía de profetas, y cuando dice ahí compañía, en el hebreo es escuela, vinieron a una escuela de profetas, o venían de la academia de profetas, y que profetizaban, y Samuel, que estaba ahí, que era el profeta mayor, era el profeta principal, y que estaba ahí y los precedía, y vino el Espíritu de Dios, ahí vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Acaso existen escuelas de profetas? Sí, claro que sí. Se llaman universidades proféticas, son las universidades, los institutos bíblicos, los lugares a donde se capacitan los pastores, se capacitan los ministros, se capacitan los adoradores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, se capacitan los diáconos, ancianos, se capacitan a todos. La escuela de profetas en el siglo XXI es una universidad. Ahora, en toda una universidad hay facultades, como está la facultad, ¿verdad?, de ciencias, la facultad de negocios, la facultad de comunicaciones, de las artes, de las bellas artes. La universidad de Cristo, la universidad del Señor, tiene sus facultades. Y claro, ¿verdad?, la universidad del Señor tiene su escuela de profetas, su escuela profética, a donde la iglesia tiene su capacitación. Mira, la iglesia tiene que tener educación cristiana. La iglesia del Señor tiene que tener educación cristiana. ¿Cómo? Capacitaciones para recién convertidos, para los que se van a bautizar, para los que se van a tener, a los que van a los que ya tienen 10 años en el caminar del Señor, a los que quieren ser pastores, a los que están adorando al Señor, a los jóvenes, a todos. Tiene que haber una capacitación. Tiene que también existir una escuela de profetas, una escuela profética, a donde se le instruye la palabra, se le instruye a descifrar profecías bíblicas antes de que te levantes y decir así dice el Señor. Porque antes que tú digas así dice el Señor, primero tienes que saberte las profecías, descifrar las profecías bíblicas, simbólicamente, numéricamente, sociológicamente, históricamente. Todo lo tienes que saber descifrar, hermenéuticamente. Lo tienes que descifrar muy bien antes que te declares profeta. Todo aquel que tiene el llamado a ser profeta, porque así como hay una apostolitis, hay un profetitis, que todos quieren ser profetas. Llénate de la palabra del Señor primero, ¿verdad? Aquí leemos en 1 Samuel y después lo vemos en 2 de Reyes. Vemos de la ejecución, y Elías tenía una escuela de profetas, y Elías y después Eliseo continuó el legado, continuó esa herencia de esa escuela de profetas. Amén. Y bueno, sí, ¿existe escuela de profetas en el día de hoy? Claro que sí. ¿Quién es un profeta? Un profeta es alguien que revela e interpreta la mente de Dios. Le interpreta mediante al presente, que es el Kairos, el Kairos y el Cronos. El Cronos, que es el Cronos y el Kairos, o sea, el presente y el futuro. Y Dios se mueve mediante a discernimiento, como lo acabamos nosotros de leer, ¿verdad? Mediante a la oración, mediante a los sueños, mediante a las visiones, mediante a la palabra de ciencia. Mire, un profeta, y se lo voy a decir, yo quizás soy muy incrédulo, usted quizás me llame malo, usted quizás me llame arrogante, llámeme lo que a usted se le pegue la gana, porque como el ministerio profético es un ministerio tan delicado, es tan delicado, de que yo no me voy a poner aquí y decir Dios te va a sanar de cáncer y te mueres de cáncer. Yo no voy a decir de que Dios te dará riquezas y no recibes nada. Antes, un profeta de Dios tiene que tener una sabiduría excepcional. Tiene que tener una sabiduría
respetada. Tiene que ser una persona elaborada, ¿verdad? Y fíjese que la profecía no se mueve a la gritadera, sino que se mueve mediante a la sabiduría, a la palabra de ciencia. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más, y más en ciencia y en conocimiento. Antes que te levantes en profecía, llénate de oración, de amor, de ciencia y de conocimiento. Llénate, lo voy a repetir, en oración, amor, ciencia y conocimiento. Antes de que tú te autoproclames o te unjan, porque sí existen ungimientos proféticos. Antes que te unjan profeta, tienes que llenarte de esto. Tienes que llenarte de oración, amor, ciencia y conocimiento. No hay profetas neófitos. No hay profetas analfabetos. No hay profetas ignorantes. No lo existen. Te va a avergonzar Dios si te atreves a profetizar sin conocimiento riguroso de la palabra del Señor. Ok. So vamos a regresar a lo que es la palabra de ciencia. 1 Corintios ya lo acabamos de leer, pero lo voy a leer rápido porque ya me queda poco tiempo. Porque a este es dada por el espíritu de palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia mismo en espíritu. La palabra de ciencia, voy a repetir, antes, por eso está el versículo 8 y el 9 antes de llegar al 10. O sea, antes de llegar a la profecía, tienes que llenarte de sabiduría y de ciencia. Ok, ya entendimos todo eso, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Para quién es la profecía? Para todos. La profecía es para todos. ¿Acaso usted puede profetizar? Claro que sí. ¿Acaso puedes tú levantarte en profecía? Claro que sí. Tú puedes profetizar a tus hijos. Tú puedes profetizar a tu esposo, a tu esposa. Tú puedes profetizarle a tu familia. Tú puedes profetizarle a tus finanzas. Tú puedes profetizarle a tus ingresos. Tú puedes profetizarle. Tú puedes profetizar. Porque 1 Corintios el apóstol dice que el amor antes que todo, la oración antes que todo, pero aún, porque Dios nos ha dado el don de las lenguas mediante el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, nosotros recibimos las lenguas de unción, las lenguas de fuego, y ¿verdad? Y recibimos las lenguas de fuego. Pero también, sobre todo, el don de la profecía. Dios quiere que nosotros aprendamos a profetizar, a caminar en dimensión, a caminar en rectitud, en consagración, a caminar en sabiduría, no en vanagloria, no en arrogancia, no en vanas palabrerías, no en elocuencia, sino conforme a la sabiduría de la palabra del Señor, llenándote de la palabra profética, que es la palabra suprema, llenándote cada día de esa palabra. ¿Y cómo se obtiene eso? Llenándote de la palabra del Señor, ¿verdad? Leyendo la palabra, escuchando al pastor, escuchando el mensaje, el consejo bíblico semanal, y yendo a los estudios bíblicos, y yendo y capacitándose, porque tú no te puedes capacitar solo. No te puedes capacitar solo. Tienes que capacitarte guiado por el Señor mediante a los pastores, a los maestros y a los profetas. Amén. Bueno, Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños y soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días, ¿cuáles son esos? Los días de hoy. Hechos capítulo 2 versículo 27. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu. ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días.
¿Y cuáles son esos últimos días? Los tiempos de hoy. Ageo capítulo 2, versículo 28, 29, que se me olvidó ponerlo aquí. La gloria postrera será mayor que la primera, dice el Señor. La gloria postrera, o sea, la gloria última será mayor que todas las glorias bíblicas. Es la gloria del Espíritu Santo, es la gloria de la profecía. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando el Espíritu Santo derrama sobre toda carne, mire, porque hay muchos que dicen, porque en 1 Corintios dice que la mujer debe de callarse en la iglesia, pero bueno, aquí dice la Biblia, el Espíritu dice que mi Espíritu derramaré sobre toda carne. Aquí no habla de género, aquí no habla de sexo, aquí habla de todos, de toda carne. Aquí derramará su espíritu sobre los hijos, sobre los ancianos, sobre todos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hágame un favor, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Haga un favor, enséñele a sus hijos a profetizar. Enséñele a sus hijos a profetizar. Enséñele a sus hijos la palabra. Enséñeles a sus hijos el mensaje. Enséñeles a sus hijos la sabiduría del Señor, para que ellos puedan discernir, para que ellos puedan hablar en ciencia, para que ellos puedan hablar en sabiduría, para que ellos puedan profetizar los tiempos de hoy y sean personas sobresalientes en las universidades, sobresalientes en las escuelas, sobresalientes, porque Dios está con ellos. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es tiempo de que confíes en el don de la profecía, en el espíritu de la profecía, en la palabra profética. Es tiempo de que la iglesia se vuelva en una iglesia profética. Han habido varios avivamientos. El avivamiento de Pentecostés, el avivamiento carismático. El avivamiento carismático es el avivamiento de la sanidad, que en los años 50. El movimiento de la restauración del tabernáculo de David, que yo siempre lo digo, el ministerio de la danza, que se levantó en los 70 y 80. Mire, mi mamá me dice que antes sentado se cantaba. Y ahora uno se regocija y canta y alaba y grita. Y entonces es un avivamiento. Estamos en el avivamiento apostólico y profético. Es tiempo, iglesia, que te llenes de la palabra profética, que es la palabra del Señor. Y que también te llenes de esos dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Y que en tu caminar refleje el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Cristo. Inclina tu rostro y voy a orar. Inclina tu rostro y voy a dar el mensaje de la palabra del Señor. Ahí inclina tu rostro. Y ahí, a donde tú estás, escucha el mensaje del Señor. Porque así dice el Señor, de que yo he dado dones a mi iglesia. Yo he dado regalos a mi iglesia. Yo he dado talentos a mi iglesia. Mi iglesia no es una iglesia muerta. Mi iglesia no es una iglesia arcaica. Mi iglesia no es una iglesia religiosa. Mi iglesia no es una iglesia tradicional, sino que mi iglesia es un lugar a donde yo me muevo por el Espíritu Santo. Es un lugar a donde yo envío bendición, a donde yo envío vida eterna, a donde yo envío nueva visión, a donde yo envío nueva unción todos los días. Por lo tanto, llénate de mi palabra, llénate de sabiduría, llénate de ciencia, llénate del kairos, llénate del cronos, llénate del rema, llénate, dice el Señor. Ishekendo rama konda hairekia shonda kanda. Dice el Señor, te quiero yo dar dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dice el Señor. Irrocando sheketerra kanda. Dice el Señor, yo quiero darte esos dones de milagros, dones de sanidades, que cuando alguien viene hacia ti, yo te quiero dar
esos dones para que tú puedas ser de consejero, para que tú puedas ser consejero, para que tú puedas edificar, para que tú puedas exhortar, para que tú puedas sanar mediante al Espíritu Santo. Yo te doy poder, dice el Señor. Yo te doy poder, yo te doy unción, dice Isho, que ramose quita Roma, que naramase que revesi caso que remesenda. Dice el Señor, dice el Señor. Me has buscado, me has orado en este año. Me has orado y me has buscado este año y has aprendido a confiar en mí. Te he enseñado a confiar. He restaurado la confianza en mí, dice el Señor. Has aprendido a que tú llenes tu vida de fe, que tú llenes tu vida de mansedumbre, de paciencia. Pero ahora dice el Señor, de que estos últimos 5 meses que queda de este año de la confianza, dice el Señor, yo quiero ahora darte poder. Ahora yo quiero darte certeza. Ahora yo quiero darte convicción. Ahora yo quiero que comiences a caminar en dimensión. Quiero que tú comiences a caminar sobrenaturalmente. Quiero que tú comiences a sanar. Quiero que tú comiences a liberar, a echar fuera demonios. Yo quiero que tú comiences a hablar e interpretar lenguas. Yo quiero que tú comiences a ejecutar mis dones. Ya te enseñé a confiar en mí. Ya te enseñé a confiar. Ya te enseñé a tener fe. Pero ahora digo yo, dice el Señor. Ahora digo yo, dice el Señor. Toma fuerza. Toma fuerza. Toma fuerza. Ya no es tiempo para victimizarte. Ya no es tiempo para llorar. Ya no es tiempo para sentirte solo. Es tiempo para que te levantes. Es tiempo para que te levantes. Es tiempo para que levantes tus manos. Es tiempo para adorarme. Es tiempo para usar esos dones espirituales que yo tengo para ti. Llénate de mi palabra. Llénate de mi palabra. Ishokanda Ramasaya. Llénate de mi palabra, llénate de esa palabra profética y de que esa palabra llene y que penetre tus huesos, que te alimente, que llegue a tu ADN, que Yisho canto jarra y besía. Oh, riquito ramasenda. De que mi palabra salga en tu aliento, que mi palabra salga en tu saliva, que mi palabra salga cada vez que tú hables, dice el Señor. Y cochicajarrazokenda. Ahí donde tú estás, ahí cierra tus ojos. Aleluya. Ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aviva el don que hay en nosotros. Aviva el don que hay en nosotros. Levanta el ministerio profético en nuestra iglesia. Levanta ministerio de profecía, de visiones, de sueños. Levántanos, Señor. En el nombre de Jesús, capacítanos, instrúyenos, santifícanos, conságranos, purifícanos. Transfórmanos, Señor, para ser personas de bien. Y roque se conda ramasaya. Ayúdanos, Señor, a ser personas de bien, a ser personas, Señor, que cada vez que hablemos, Señor, que tu Espíritu Santo transmita amor, que transmita misericordia, que transmita la gracia de Cristo para traer almas a tu reino. En el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, si hay alguien cansado, si hay alguien agobiado, si hay alguien que, Señor, que tu Espíritu Santo tome control y que se haga tu voluntad. Que tu dulce presencia venga y nos inunde. Que tu presencia venga y traiga paz, reposo, descanso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos 13 años que tú has dado palabra profética a esta iglesia.
Gracias, Señor, por estos 13 años que tú has levantado el don de profecía para cada año ejecutar un año profético conforme a tu guianza. Gracias por el año de la confianza. Gracias por el año de la confianza. Si tú lo permites, ayúdanos a seguir siendo expertos, siendo especialistas, siendo maestros, siendo doctores de la confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, amén, te invito a que reacciones, comentes y compartas este mensaje. También yo te invito a que te invito también a que vengas a la iglesia los domingos a las 6 de la tarde, los lunes a las 7 de la noche y los jueves a las 7 de la noche. Los servicios virtuales que tenemos aquí los martes a las 7 de la noche. Y también, si este mensaje ha sido de bendición, también puede aportar. Ahí está el enlace de Tithely, ¿verdad? Y usted puede depositar su ofrenda, su diezmo, su donativo virtualmente. También puede llamarnos. También puede visitar nuestro sitio web. Y ahí están todos los enlaces. Ahí, aquí abajo o arriba, ahí están todos los enlaces. Ahí está el enlace de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de nuestro Google, de nuestro YouTube y de nuestro sitio web, y también de Tithely. Amén. Ahí están todos los enlaces para que usted pueda ser bendecido. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un placer llegar a sus casas y nos vemos hasta la próxima. Amén.